Muy buenos días. Les saluda Jimmy Guerrero desde la ciudad de Las Vegas, la ciudad que no duerme. Hemos regresado de nuevo. Los casinos están abiertos de nuevo para el mundo entero. Un abrazo bien fuerte desde la ciudad de Las Vegas, aquí a través de World Business Society. Un saludo a Xavi Herrera, a Benjamín Celestino, fundadores de World Business Society, una organización que une al empresario, al profesional local y global. Tenemos como 3.500 miembros en el mundo entero, independientemente de idiomas, de barreras, de burocracias, de cosas que nos pueden impedir unirnos individuos como individuos. El propósito es compartir conocimiento, compartir valores, compartir excelentes actividades empresariales que al final es para mejorar la calidad de vida del consumidor y de los empresarios, y por qué no de la sociedad y del mundo entero. Esta mañana yo tengo un placer inmenso de contar no solamente con dos grandes empresarios y profesionales, sino amigos del alma, del corazón, como es Herget Coco Llenas y como es Julián Araoz. Y antes que nada me gustaría compartir un poco de sus credenciales. Y esto es muy importante porque tienen que saber de dónde vienen ellos, cómo está el asunto de ellos, de qué se trata estas personas, qué es lo que hacen. Entonces es muy importante poder compartir un poquito más de información de ellos y bueno, la cosa es que sepamos cómo son, de dónde son, y para que no sean unos extraños con nosotros, sino que sean unas personas que sean prácticamente como nuestros mejores amigos, que sean unas personas que los hemos invitado a nuestras casas, y para poder tener una charla familiar, una charla amigable. Bueno, como ustedes pueden ver en mi pantalla, aquí pueden mirar a Coco Llenas, líder educativa aquí de Las Vegas. También a Julián Araoz, el coach odontológico desde Córdoba, Argentina. Por la magia de la tecnología, estamos aquí presentes. Es un programa, más que un programa, es un lugar, un foro conversacional donde los empresarios, los profesionales, los líderes educativos en el mundo entero compartimos las mejores ideas para el bienestar de la audiencia que nos mira, como son la Cámara Internacional de Conferencistas, 3.500 miembros en el mundo entero, como son los empresarios locales, globales. Y bueno, como buen caballero, voy a empezar primeramente a entrevistar a Coco Llenas, y luego que tengamos unos 5 minutos de plática con Coco, les voy a presentar a Julián Araoz, y así no hay batalla de los sexos, así mantenemos un balance entre los dos géneros, porque al final del día todos sangramos igual, todos somos seres humanos. Las damas con habilidad de lenguaje superlativo, el hombre con, obviamente, la habilidad de la fortaleza. Bueno, ¿a quién le disputa el universo? A como sea, estamos en este mismo planeta y tenemos que llevarnos bien. Bueno, si gustas apagar la cámara unos minutitos, Julián, para que pueda aquí yo entrevistar. Muchas gracias, Julián, para yo platicar, charlar, no entrevistar, charlar con Herget Llenas. Herget, si gustas prender tu micrófono, por favor. Nuevamente, muchas gracias por haber aceptado una charla esta mañana en Capuchino Financiero con Jimmy Guerrero. Y no te quito más el tiempo, mi querida Coco. Esta mañana tú quieres informar no solo al mundo entero, pero más específicamente a la ciudad de Las Vegas, al condado Clark County en inglés, al condado Clark, de lo que, a qué te dedicas, en qué forma tus actividades están ayudando a la comunidad, a los padres de familia en Clark County, en el condado de Clark,
Y finalmente, ¿qué proyectos tienes en mente y cuáles son tus esperanzas, tus metas para el futuro a través de las actividades que tú vienes realizando, perdón, Harriet? Adelante, por favor. Primero que nada, Jimmy, 1 millón de gracias por la oportunidad de estar contigo y tu audiencia en esta plataforma tan hermosa. Agradezco mucho estar con ustedes hoy. Mi nombre es Hergy Llenas, cariñosamente Coco, soy de República Dominicana. Vine a los Estados Unidos a los 20 y tantos años de edad y de ahí llevo más de la mitad de mi vida viviendo aquí en Las Vegas, Nevada. Soy producto de un padre maestro de escuela, una madre para quien la educación era un asunto de suma importancia y tuve pues una niñez donde los libros no me fueron ajenos, donde tenía mi tarjeta para ir a la biblioteca pública, donde se tenían conversaciones de todo tipo sobre la mesa después del almuerzo. Y nunca me imaginé cuán afortunada yo era hasta que comencé a interactuar en las comunidades de mayor riesgo aquí en la ciudad de Las Vegas y entendí que pues no todo el mundo contó con las herramientas ni contó con el acceso que conté yo a muy temprana edad de tener una educación de alta calidad y padres, sobre todo una madre que hizo todo lo posible para que mi hermana y yo recibiéramos la mejor educación del mundo. Y eso me ha convertido en una evangelista de la educación. No estuviera aquí hoy con la vida que tengo, con las riquezas espirituales, intelectuales y de vida que he adquirido de no haber sido precisamente por tener acceso a una educación de alta calidad en tiempos en que yo no podía hacer esas decisiones por mí misma. Fueron unas decisiones que tuvieron que hacer por mí los adultos en mi vida y en este caso mi mamá. Entonces esto me ha hecho creer en el poder de la educación y en convertirme en una persona que sale precisamente a decirle a nuestros padres, existen muchas opciones. Hay escuelas en los Estados Unidos que no es la que te tocó en función de tu dirección, de tu código postal. Soy parte de un movimiento que se llama Opciones Escolares, que defiende un alto menú de posibilidades, becas para ir a escuelas privadas, escuelas magnes, escuelas públicas no tradicionales como son las escuelas autónomas o escuelas charter, que le dicen aquí en los Estados Unidos. Y mi trabajo en los últimos, casi en la última década, se ha enfocado precisamente en trabajar en el corazón de nuestras comunidades más empobrecidas para educar a nuestros padres a que tomen decisiones informadas a la hora de elegir dónde enviar a sus hijos y cómo defender y ser buenos abogados para sus hijos también. Así que eso en muy breve es una pequeña cápsula de quién soy, de dónde vengo, de lo que hago y mi esperanza es ver que más niños pobres, más niños blancos, más niños negros, más niños de todos los colores, lleguen a tener acceso a una buena educación para que les sirva eso de fundamento para hacer buenas decisiones en su vida y tener una mejor calidad de vida y mayores oportunidades de vida en un futuro. Sobre todo en las economías recientes que son tan globales, que requieren pues, de muchos idiomas, de mucha tecnología y de las herramientas para poder navegar todo eso. Wow, Coco, la verdad que es un honor y un privilegio contar contigo en mi programa Capuchino Financiero. Eh, 20, como tú sabes, 20 años de esfuerzo trabajando para los dos bancos Fortuna 500 del país y finalmente ha llegado el momento de compartir conocimiento con personas ilustres como tú en el campo educativo. Ya vamos con Julián en el campo de digital marketing o mercadeo digital y también coach odontológico y muchos atributos más de Julián. Pero la verdad que tuvimos el COVID el año pasado, pero ahora ya tenemos las vacunas que poco a poco se irán distribuyendo por el mundo entero y quiera Dios, en un año más ya todo el mundo esté totalmente vacunado para poder ver más gente aquí en Las Vegas. Pero por lo pronto ya han escuchado a Herget Llenas, un líder educativo aquí en la ciudad de Las Vegas, padres de familia en Las Vegas que nos están mirando en este momento y nos van a mirar en muchos grupos aquí en Las Vegas. Cuando hay una pregunta educativa, Coco Llenas es tu mejor amiga. Antes que se acabe el programa, vamos a poner los datos, cómo pueden contactarse con Herget Llenas.
porque Coco, como yo, pensamos que el que quiere aprender más oportunidades, aprender más, quizás yendo a un colegio comunitario, quizás yendo a una universidad. ¿Por qué no Harvard? ¿Por qué no Yale? ¿Por qué no Oxford? Pero todo empieza desde los años formativos. Y hoy en día, a través de la tecnología y con la mentoría de personas de buena voluntad como Coco Llenas, tus hijos no tienen que quedarse rezagados ante los que tienen más privilegios o oportunidades. Hay que hablar con mentoras educativas como Coco Llenas, porque nunca sabes si tu hijo va a ser el próximo Barack Obama, el próximo Joe Biden, el próximo senador, congresista. No sabes. Si no, te informas con mentoras educativas como Coco Llenas. Bueno, ahora vamos a ir con Julián Araoz desde Córdoba, Argentina, este caballero de marketing digital, mercadeo digital, mentor odontológico y un sinnúmero. Voy a dejar que él se describa porque no habría tiempo para yo hacerlo. Adelante, Julián. Bueno, muchas gracias, Jimmy. Gracias por invitarme a tu programa. La verdad estoy muy contento de estar acá. Sí, estudié coach ontológico. Me dedico a ayudar a emprendedores, soy asesor en ventas también. Sucede que esto nació desde el momento en que yo quise emprender y me di con la pared, por así decirlo, de que no tenía conocimientos de ventas, de cómo comunicarme, cómo hablar con otra persona con respecto a un producto o un servicio. Entonces tomé la decisión de aprender a ventas puntualmente y hoy en día me encuentro en una posición en donde compañeros, conocidos, personas que están empezando en sus emprendimientos, pequeños empresarios, vienen y me consultan, por ejemplo, en situaciones de marketing digital, cómo publicitar una marca, cómo publicitar un producto, cómo vender un servicio. Y bueno, y yo dentro de las herramientas que conozco, que manejo, los asesoro, obviamente siempre con mucho cariño, porque yo entiendo desde ese lugar, cuando no sabemos por ahí cómo transmitir esto, se hace un poquito cuesta arriba. Así que bueno, muy contento por estar acá con ustedes. Y bueno, te comento, por ejemplo, de 10 emprendedores, esto es algo en común que he encontrado, de 10 emprendedores con los cuales hablo, que están arrancando un negocio, por ejemplo, 6 no hacen los básicos. ¿Qué son los básicos? Los básicos es utilizar su base de datos, llamar por teléfono a los clientes, prospectar correctamente. Simplemente caen en esto de decir, bueno, me puse mi negocio, voy a poner un Facebook y se va a vender solo. Y no es así. Para vender hay que trabajar. Y ese trabajo es llamar por teléfono, prospectar personas, hacer publicidad paga. Y es un nuevo mundo que en eso me gusta acompañarlos y asesorarlos correctamente para no gastar los pocos recursos que le ponen desde el corazón con respecto a sus negocios. Caramba, che, campeonísimo, lo dices, la verdad, sí, muchas veces las personas aprenden un poquito de las redes sociales sin desmeritar a nadie, porque ya me incluyo yo, y lamentablemente a veces el ego entra y ya piensan que son doctorados en mercadeo digital, cuando apenas uno está empezando a gatear, y solo hablando por mí mismo, no hablando por nadie más. Entonces se ocupa también mentores de la tecnología, porque la tecnología cada segundo va avanzando, cada segundo va avanzando. Entonces, cada zapatero con su zapato. Vamos ahora a regresar con Herget a seguir la charla de la educación y luego regresamos contigo, Julián, porque los dos son personas que tienen un conocimiento bárbaro en el campo educativo, en el campo de mercadeo digital, que la audiencia, la verdad que estamos privilegiados de tener estos dos seres humanos maravillosos representando al campo educativo, representando a lo que es la promoción del mercadeo digital que hoy en día tanto se ocupa, porque nadie tiene $250,000 para invertir en una franquicia. Entonces, se necesita expertos. Bueno, vamos ahora con Herget Llenas.
Si gustas prender tu micrófono, Jorge. Vamos a prendértelo. A ver. O si lo puedes prender tu micrófono, Jorge. Eso, excelente. Pensé que yo lo podía, pero como las mujeres ahora mandan, pues ya no te lo pude prender el micrófono. Tú tenías que prenderte solita. Ya, mira, fíjate, Sí. que no hay coincidencias. Me parece tan apropiado tener a una persona que trabaja lo que es el mercado digital, porque en el pasado solíamos nosotros llegarle a la comunidad a través de eventos como en un parque, un picnic, un centro recreacional donde los padres venían con los hijos, pero a raíz de todo lo que pasó con la pandemia, se hizo imposible conectar con la gente cara a cara. Ya no habían, las iglesias estaban cerradas, los centros recreativos estaban cerrados, las clases de Zumba, las clases, todo donde estaban las madres y los padres, pues no se podían encontrar, y fueron precisamente las plataformas sociales y el mercadeo digital lo que permitió que los mensajes llegaran, que los niños se educaran y que los padres y los comerciantes pudieran tener contacto con los servicios y productos que necesitaban. Y precisamente ahora que estoy haciendo un trabajo para ayudar a una escuela que se llama Girls Athletic Leadership School. En español sería Escuela de Niñas para el Atletismo y el Liderazgo. Que están ubicados aquí frente a frente a la Universidad de la Ciudad de Las Vegas. Es una escuela intermedia de sexto, séptimo y octavo, y nuestro trabajo es llenar las aulas con niñas que quieran ser las líderes de mañana. Y mucho del trabajo que me está tocando hacer es aprender precisamente cómo alcanzar esos padres y esas niñas a través de TikTok, a través de Facebook, porque ya no me los puedo encontrar donde me los encontraba tradicionalmente. Así que veo que aquí hay un puente bastante orgánico entre lo que hacemos ambos, porque una cosa si la otra no está funcionando. Funcionó en una época, ahora ya no está funcionando, así que es un placer poder estar aquí hablando de educación entre un grupo de personas que entienden cómo usar estas plataformas, y en específico con Julián, que es un experto en esta área. Julián, creo que deberíamos tener una conversación fuera de línea más tarde. Pero volviendo a la única escuela intermedia gratuita para niñas de Las Vegas, que se llama Girls, lo voy a decir en español, Niñas en Atleticismo y Liderazgo, aquí en la ciudad de Las Vegas. Es una escuela que ofrece un currículo muy único y se diferencia de todos los demás currículos por varias razones. Primero, para mandar a una escuela exclusivamente de niñas hay que tener billete y mandarlo a una escuela privada. Esta es la única que es pública y es gratuita. No tiene las limitaciones geográficas de dónde vives, porque la mayoría de las escuelas públicas te asignan la escuela en función de tu código postal. Entonces puedes vivir en cualquier parte de la ciudad y puedes venir a esta escuela que se llama Gauss. Les invito también a que nos encuentren bajo Gauss en Facebook, Instagram y TikTok, dicho sea de paso. Gauss es una franquicia en el sentido de que en Los Ángeles, en Denver y en muchas otras ciudades de la nación, estas escuelas han existido por mucho más largo plazo que aquí, que es nuestro segundo año, y se han podido hacer estudios longitudinales para ver cómo están las niñas operando una vez entran en contacto con nuestro currículo. Y se ha encontrado que 6 veces más alta la probabilidad, o sea, un 600% de probabilidades más altas de que estas niñas que estudian en esta escuela salgan a tener carreras universitarias en el área de la tecnología, la ciencia y las matemáticas, que casi siempre es un área dominada por los varones. Pero al no tener la competencia y la presencia de los varones, pues las niñas tienen las oportunidades de brillar en estas áreas. Creemos en que en un cuerpo sano habita una mente sana. Entonces, la parte atlética es importantísima. Nuestras niñas se mueven, hacen ejercicio a diario, y a diario, aparte de recibir las clases sociales, matemáticas, ciencia, tienen una clase de liderazgo, para que en esa edad tan frágil que es su pubertad, encuentren ellas la identidad que necesitan, la fuerza y la voz que necesitan para ser mujeres líderes. Y de hecho, tienen un juramento que todos los días al empezar la escuela hacen las niñas, y este juramento son afirmaciones muy poderosas donde dicen: yo sé quién yo soy, yo sé que yo importo, yo sé cuáles son las cosas importantes para mí, yo le presto atención a mis necesidades, yo hago decisiones y tomo opciones que son buenas para mí, yo me ocupo de mi cuerpo,
yo saco la cara por aquello en lo que yo creo. Yo le digo a las personas qué opino, aunque esté confundida, esté molesta o incluso si estoy en desacuerdo, pero expreso mi opinión. Yo soy una amiga valiosa y yo hago una diferencia o un impacto positivo en el mundo de una manera única. Oye, qué valores, qué afirmaciones, no solamente para formar académica, gente exitosa a nivel intelectual, pero también a nivel físico y a través de valores que les forman a ellas una personalidad más íntegra y más holística, en el sentido de valor propio, de amor propio, de derecho a expresarse de una manera civilizada y de articular su punto de vista. Qué bárbaro, Hergedes. Como te digo, yo me siento, como dicen en inglés, I feel like a baby in a candy store. ¿Cómo se dice eso en español, tú que eres trilingüe, Hergedes? Me siento yo como un niño que han llevado a la dulcería. Con estos dos grandes amigos míos, Coco Llenas y Julián Aragoz. Ahora les voy a contar un poquito de mí, porque yo creo que somos los tres mosqueteros. Después de estar 20 años con grandes bancos como JP Morgan Chase y Wells Fargo, Fortuna 500 del país, y de haber estado en el mundo de las inversiones, la bolsa de valores, en el mundo de la banca comercial, personal, seguros y muchas cosas más, y en el campo educativo también, donde conocí Coco. Ahora estoy empezando una nueva carrera. Estoy empezando en la carrera con la compañía número 1 de Estados Unidos desde 1923, que es State Farm. Y lo que tiene esa compañía es un detalle muy interesante, que los clientes son accionistas de la empresa. Quiere decir que no le vamos a dar dinero a los clientes, pero si la empresa tiene un buen año, las cuotas pueden bajar, porque se paga dividendos, no en efectivo, pero sí en reducir los precios. Yo he visto precios tan módicos, bueno, para Estados Unidos, esta información es exclusivamente para Estados Unidos y especialmente para Las Vegas y el estado de Nevada. Estados Unidos tiene 50 estados, como pueden ver en la bandera, 50 estados, que simboliza cada estrellita. Las franjas 13 son de las colonias originales que vinieron en el Mayflower, pero bueno, basta de historia, no les quiero aburrir con historia. Entonces, la situación es que tenemos un servicio fenomenal de 5 estrellas en State Farm Insurance. Y la situación es que, ¿por qué tener un seguro? Bueno, vivimos en todo el mundo, pero específicamente en Estados Unidos somos una sociedad muy legalística. Aquí uno no se da de golpes ni se da de balazos, sin ofender a nadie, aunque a veces sí se dan. Pero la mayor parte, los abogados son unas personas súper importantísimos en esta sociedad norteamericana. Aquí, si el vecino te agrede, tú no le das al tú por tú, llamas a un abogado y problema resuelto. Aquí es una sociedad de litigio increíble. Tanto aman a sus mascotas como a sus abogados. Bueno, la cosa es por qué tener un seguro de auto, casa. Bueno, porque es más económico en caso que tengas un accidente, pagar una cuota mínima, que yo he visto desde $20 al mes en adelante, que tener que pagar el costo de un abogado que te represente, daños y perjuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Puede costarte una fortuna lo que tú podías haberle hecho con una pequeña cantidad al mes. Estás poniendo en riesgo el patrimonio de tu familia, no se diga tu libertad personal, si no tienes un seguro de auto. Vamos al seguro de casa. Bueno, para las personas que son propietarios de inmuebles, pues esa es la mayor inversión de su vida. ¿Cómo no proteger su mayor inversión de su vida? Y aquí en Estados Unidos estamos hablando en Las Vegas, las propiedades de 200, 300, hasta millón. Y por una cuota mínima, ¿por qué no proteger? Porque si algo nos enseñó COVID es que la madre naturaleza no se enoja, se desquita. Y cuando se desquita, ya sabemos lo que hace la madre naturaleza. Entonces, ¿por qué no proteger esa inversión
de toda nuestra vida, de los ahorros de toda nuestra vida. Aquí en Estados Unidos se paga un seguro, una hipoteca de una casa por 30 años. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y en la cuestión de seguros de vida, o paga uno antes o paga después. La situación es que venimos a este mundo sin nada y tenemos que irnos de este mundo pagando algo. Entonces, cuando uno tiene que enfrentar esos hechos reales de la vida, es bueno estar con una persona con las licencias apropiadas, con el entrenamiento apropiado, con el servicio al cliente de 5 estrellas para que estés protegido al máximo, porque todos trabajamos muy fuerte para ganarnos un centavo, no se diga $1. Entonces ahora estoy con esta empresa a las órdenes para servir a la comunidad también, y ya en una media hora que terminemos el programa, cada uno dará nuestros datos para que los que estén interesados en tener una charla con nosotros, no necesariamente adquirir nuestros productos y servicios, sino una charla para compartir nuestra experiencia, nuestras ideas en nuestro campo específico profesional, ustedes nos puedan hacer preguntas. Bueno, vamos ahora adelante con Julián Araoz. Julián. Ahí estaba poniendo el Eso. micrófono. Bueno, yo Ah, he tenido la suerte, Julián, de que Claudita Keki, mi presidenta de la Cámara Internacional de Conferencistas, me presentó. Y yo no tenía idea de quién eras, qué hacías, de qué se trataba. Y en este corto tiempo que te conozco, me has demostrado tu calidad humana, tu profesionalismo, ese gran trabajo en el campo de la mercadotecnia digital. Cuéntanos un poquito qué es lo que te dio por entrar a este a esta bien difícil profesión que es el mercadeo digital. ¿Qué te motivó y qué proyectos estás haciendo en este momento y cuáles son tus futuros proyectos? Julián, adelante, por favor. bueno, yo como bien había comentado un poquito antes, empecé con el tema de un emprendimiento en una empresa de multinivel. En la historia con un amigo me invitó a hacernos millonarios con esta actividad, y sucedía que en mi familia jamás había abierto, no había ningún emprendedor, jamás hemos tenido ningún negocio. Entonces yo no sabía lo que era vender. Bueno, sucedió que puntualmente pasó eso. Los que me compraban eran amigos o familiares como para ayudarme, pero yo no tenía futuro comercial, yo no tenía forma de salir adelante con un negocio. Entonces entendí de que si yo me quería dedicar a ser independiente y tener mi propio negocio, tendría que aprender a vender, a comunicarme. Y empecé a estudiar ventas, empecé a estudiar leyendo libros, tomando videos, yendo a cursos, y encontré que siempre me manejé con un fuerte que es la experiencia para mí. Yo soy una persona muy de ir al choque, como le decimos acá, de ir a hacer las cosas, un hombre muy de acción. Y bueno, digo, ¿cómo voy a agarrar mucha experiencia en poco tiempo en ventas? Y me puse a vender autos. Entré a una empresa, fui a pedir empleo como vendedor de autos, y sucedía esto, de que del equipo de las personas nuevas que entrábamos, éramos, por ejemplo, 10 personas para vender autos. De esos 10, yo era el único que tenía la intención de aprender ventas. Los demás solo querían el sueldito. Entonces yo estudiaba, me quedaba después de trabajo llamando por teléfono. En ese tiempo las ventas se daba así, era agarrar el diario, el periódico, y buscar quién vendía autos, llamarlo, invitarlo a una entrevista y ofrecerle el producto del auto, ¿verdad? Y además de eso ir a los negocios y entregar folletos. Y bueno, yo era el que hacía toda esa labor, y los vendedores más experimentados como que decían, envíenmelo Julián, no, yo lo quiero Julián. Y bueno, estamos en eso. Tuve un tiempo en esa empresa, aprendí mucho, me fui a otra empresa que me gustó más, era de capitalización y ahorro, ya salimos un poco de lo que es planes de auto. Y en esta empresa, bueno, sucedió lo mismo. Yo llegué con toda la intención de aprender,
Y bueno, esta empresa me llevó a otras ciudades, viajé por dentro de la Argentina, y bueno, ya ahí gané mucha experiencia con esto de pararme al frente del público y hablar. ¿Qué sucedió? Empecé a notar que ya las personas no querían verme, no querían que vayamos a la casa, no querían moverse hasta la oficina. Entonces me pedían toda la información por WhatsApp. Digo, bueno, vamos a mandar la información por WhatsApp, y ahí me di cuenta de que no sabía comunicar ni vender por WhatsApp. Entonces, empezar todo de nuevo, empezar a estudiar, tomar cursos, aprender, implementar nuevas formas, prueba y error, claramente. Y bueno, en uno de los cursos que tomé fue Neuroventas por WhatsApp. Encontré que había todo un mundo afuera de las redes sociales. Yo prospectaba uno a uno. Las redes sociales me permitían llegar a muchas personas con un mensaje. Y digo, wow, esto me gusta. Y empecé a estudiar y a especializarme en lo que es redes sociales. Mi fuerte no estaba tanto en el branding, en los flyers, en crear páginas, sino estaba en la prospección, venta directa. Yo lo que hacía era un folleto, lo mostraba en las redes sociales y la mayor cantidad de personas concurrían a ese folleto y yo ahí accionaba ventas. Entonces, bueno, gracias a esto conocí, tengo mentores en el marketing digital, tengo mentores grandes que manejan empresas muy grandes acá en Córdoba, y constantemente con ellos estamos todo el tiempo buscando nuevas formas, nuevas estrategias, implementando nuevas cosas, porque cada 3 meses aproximadamente las estrategias tienen que ir cambiando. Por ejemplo, en ese instante, en ese entonces yo ponía una publicidad y decía, vendo autos, ponía los precios, una fotito linda, la gente te llamaba y ahí podías acceder a hacer la venta. Hoy en día no, ya hay tanta competencia, tanta oferta, que tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes. Entonces ya la oferta no es vendo este producto, sino es mira lo que puedes hacer con este producto. Cuando la persona acepta esa información y le gusta, recién ahí podemos invitarlo a hacer una compra. ¿Por qué? Porque hubo tanto de eso que las personas hoy en día no buscan solamente un producto, buscan confianza. Entonces la confianza se trabaja. Ese trabajo muchos vendedores no lo quieren hacer, que es un grave problema también que pasa con los emprendedores a los que yo les ayudo. Entonces se presta mucho a esto. Dada esta situación, llegué, bueno, obviamente a este punto en donde dije, bueno, me voy a dedicar al marketing digital. Me encantó, empecé a estudiar coaching ontológico también, porque era una fuerte rama que me llamó mucho la atención. Y hoy en día estoy trabajando en marketing digital, manejo algunas cuentas, trabajo solamente con 4 cuentas, porque me gusta dedicarle bien mi tiempo, ser muy prolijo en lo que hago. Aparte de esto, tengo un emprendimiento que yo ayudo a otros coaches que encontré que no saben comunicar. Esos coaches salen con toda la información y la amorosidad para brindar al mundo, simplemente que no saben cómo comunicar y vender sus servicios. Bueno, con Grupo Hermes yo los ayudo a que puedan hacer esto a través de entrenamiento, workshop, yo les brindo todas esas posibilidades. Y ya a futuro lo que tengo pensado, bueno, voy a agrandar lo que es la agencia de marketing digital para poder trabajar con un poquito más de cuentas. Simplemente en este momento estamos en proceso, estoy trabajando fuerte con estas cuentas, 4 cuentas que estoy trabajando hoy en día. Y bueno, y seguir creciendo en Grupo Hermes en ayudar a más coaches todavía. Así que esa es mi proyección, que lo tengo para el año que viene. Yo creo que ya podemos dar un buen salto. Fantástico. Ahora lo que vamos a hacer es esto, porque Las Vegas es una ciudad multicultural. No te preocupes, Julián, si no, yo sé que sabes inglés, pero obviamente estás en la Argentina y hay un dicho en inglés que dice, you don't use it, you lose it, ¿no? Que viene diciendo que si no lo usas, lo pierdes. Ahí Coco, que es lingüística, me puede corregir, pero después en privado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a divertir. Vamos a divertir. Primero nuevamente, voy a compartir la información de ustedes para la audiencia en español que quiera más información, quiera charlar con ustedes más en privado. Voy a compartir esa información. Y después que comparta, vamos a charlar un poquito en inglés. ¿Les parece? Para alcanzar a la audiencia que habla inglés. ¿Cómo les parece? ¿Qué dices, Coco? Con muchísimo gusto, sí, pero Gracias. Bueno, entonces, iba a sugerir que antes de hacer la permítame compartir su información.
Sí, de paso les voy a comentar. Nuestros teléfonos 702-672-6386. Ese es el teléfono de GALS. Nos pueden escribir también a info, como información, galslv.org. Y aquí en el flyer tienen el teléfono y también tienen nuestro website, galslv o lv.org, donde pueden registrarse en inglés o en español. La página de aterrizaje, o sea, la primera página que ven cuando lleguen, va a ser la página donde inscribir a sus niñas de sexto, séptimo u octavo grado. Repito que es una escuela intermedia para nada más los grados sexto, séptimo y octavo, niñas de 10, 11 y 12 años, exclusivamente para chicas de cualquier parte de la ciudad de Las Vegas, North Las Vegas o Henderson. Estamos frente a frente a la universidad, lo que nos va a permitir acceso a los laboratorios y al campus universitario para cuando hagamos paseos una vez al mes, nuestras niñas estén expuestas a las altas expectativas de lo que va a ser su carrera universitaria desde muy temprana edad. Perfecto, y aquí como puedes ver, el teléfono que le pueden contactar a Coco Llenas, nuestra líder educativa en todos los Estados Unidos, pero específicamente aquí en Las Vegas, Nevada, es el 702-672-6386, o también pueden entrar a este sitio G de gato, ALSLB de Victor.org, y ella representa a muchas instituciones educativas, entre estas este proyecto de la única escuela secundaria gratuita para niñas, como lo pueden ver en la pantalla. Y luego aquí tenemos a Julián Araoz, un asesor en ventas, manejo de redes sociales, coach ontológico profesional. En Facebook estaba Julián Araoz también en Instagram, y también su número de WhatsApp, que es el 549-3515-127-897, como lo pueden mirar en la pantalla del grupo Hermes. Exactamente. Dentro de los invito a que ingresen a mis redes sociales, me sigan obviamente, si quieren comentar y ver las publicaciones les va a parecer de mucho valor. Y los quiero invitar también, en las redes sociales van a encontrar un link para contactarse conmigo, porque estoy brindando un entrenamiento gratuito que se llama Embudo de Ventas con WhatsApp. Este es apuntado al emprendedor que está iniciando o el emprendedor que todavía no sabe cómo manejar su base de datos. Le enseño que no hace falta que invierta tanto en una página web, que no hace falta que invierta tanto en estrategias muy costosas, sino que aprenda a gestionar correctamente lo que tiene a mano, que son sus primeros pasos, y que pueda crear una base de datos para que pueda gestionarla todo totalmente fácil con WhatsApp. Así que Yo soy producto de ese especial que hizo Julia. Yo primero entré a mirar, bueno, oye, este señor, este caballero, ¿qué hace? ¿Habla o hace? ¿En cuál de los dos planetas lo tengo a Julián? Bueno, es el hombre que no solo habla, pero ¿qué hace? Me gustó tanto su introducción, totalmente gratuita la introducción, que tiraba la casa por la ventana, que yo decidí nombrarlo, pues, mi asesor digital en este nuevo desafío que tengo en mi carrera profesional, y la verdad que me ha hecho un trabajo fenomenal, que más que un profesional ha sido un amigo, y muchas veces la plata no compra una sincera amistad. Él transcende todo eso. Entonces, estoy muy contento de conocer a Julián, y un cliente muy satisfecho a la vez, que eso lo puedo decir sin pelos en la lengua, como se dice vernacularmente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a divertir. ¿Por qué? Porque en Las Vegas, como ustedes saben, es un lugar turístico donde tenemos de 50 a 60 millones de personas, como tú lo sabes, Julián, como tú lo sabes, Coco, que tienes infinidad de años, quizás toda tu vida, la mayor parte de tu vida viviendo aquí en Las Vegas, Nevada. Yo ya voy para los 10 años, aquí viviendo aquí en Las Vegas, y toda mi vida en Estados Unidos, obvio. Pero aquí se habla infinidad de idiomas. Entonces, como se habla infinidad de idiomas, hay un fenómeno cultural demográfico muy importante, que ya te había mencionado, Julián, en otras conferencias profesionales que he tenido el gusto de tenerte. Es que los que vinieron aquí, los padres de familia que vinieron aquí hace 30 años, 40, 50 años, 10 años atrás, sus hijos ya crecieron.
ya fueron a la escuela, al colegio, a la universidad, y lamentablemente han perdido su idioma natal, que es el español, el idioma de sus padres. Entonces se han inmergido tanto en la cultura de este país, obvio porque nacieron en este país, son norteamericanos de nacimiento o de cultura, desde niños que vinieron, y se han enfocado tanto en la cultura norteamericana que han perdido nuestras bellas culturas hispanas. Y ellos te hablan solo inglés. Y no hay nada malo en eso, para todos hay en Las Vegas. Entonces ahora yo voy a conducir el programa, unos 15 a 20 minutitos en inglés. Julián, yo sé que hablas inglés, pero aquí tienes 2 traductores. Y esta vez lo que yo voy a hacer es, si está bien con Herget, si tú me quieres ayudar de traductora, Herget, cuando hable Julián, si eres tan amable de traducirle a él, para que así la audiencia norteamericana sepa quién es Julián Araoz. ¿Estás de acuerdo, Herget? Con mucho gusto. Bueno, entonces voy a empezar la parte en inglés. Hello, everyone. This is Jimmy Guerrero, your best friend in Cappuccino Financiero. What is World Business Society? World Business Society is a group of professionals, a group of small business owners worldwide, with the sole purpose of being united in best practices, best business practices, in sharing knowledge of the latest in the world of business. But the most important thing, in establishing peer-to-peer friendships, regardless of where they are in the world, truly fostering harmony, friendships, and fantastic peer-to-peer contacts in the world of business. Thanks to technology, we have Xavi Herrera, one of the founders in Medellin, Colombia. We have Benjamin Celestino in Lima, Peru. COVID does not stop us from being united, peer-to-peer, a small business owner, professional to professional, united in the spirit of knowledge, in the spirit of friendship, in the spirit of sharing best practices and networking opportunities, wherever you may be. My name is Jimmy Guerrero. I spent 20 years working for 2 Fortune 500 banks, and now I'm in the insurance business. And I decided to start Cappuccino Financiero because there's a lack of clarity. Financial products are very complex. And unless you're in the business 5, 10, 15, 20, 30 years, you're going to miss the fine print. And that's going to cost you megabucks. It's going to cost you megabucks exponentially. And as I do my programs throughout the year, I'm going to be sharing with you tips in how to save money on the credit cards, in how to choose the right life insurance for you, how to choose the right car insurance for you, how to choose the right homeowners insurance for you, how to budget, how to save, and many, many more. And how to demystify aggressive investments such as Bitcoin and others. So 20 years of my experience, I'm gonna share it to you because at one time or another, I had 14 credit cards, $30,000 in debt. I didn't want to wake up. But I overcame all of that. And with simple tips, you are going to be a very wise consumer and keep your money in your wallet at the bank and have the last laugh. Okay. So this morning, I have 2 great people, 2 great friends. One is Herget Llenas. She is an educational leader that I had the privilege of meeting her when I was a Wells Fargo ambassador in the community not too many years ago. And she gave me the opportunity to reach out to the students in Clark County to teach personal finance. And she was so precise, and she demanded 5-star customer service, even more than the great institution that I used to belong to. She wanted a quality presentation to the single parents, to the kids. It was amazing, her work ethic, her work values, the quality that she expects from the people from the leaders that she meets and she knows is top of the line.
Has she been a corporate woman? Should be. I have no doubt she's being a regional manager for a major bank. I have no doubt whatsoever. So, without further ado, I have the honor and the privilege and the great job to introduce Hergy Llenas, an educational leader here in Las Vegas. Go ahead, Hergy, please. Thank you, Jimmy, for the opportunity to be with you and all the people that follow your show here in Cappuccino. In fact, my career is in business administration, and I did work corporate America for many years of my life until I decided to move to the world of nonprofit and turn into what I am today, which is a professional dedicated to Latino outreach in the arena of education, and in particular, K-12 education in the city of Las Vegas, Nevada. I try to call myself, I don't know if with much success, an education evangelist. And I have decided to become an evangelist of education because I am the product of a mother who knocked on a lot of doors and moved heaven and earth to make sure that I received the best education that was available to us. And here in the United States, because of our lack of knowledge or lack of information, sometimes as parents, we don't have enough tools to make the right decisions for the education of our children. So my job is to educate the community about school options, telling them, where their choices are, whether it's a local traditional school assigned by their zip code, or whether it's scholarships to go to private school for low-income families, or whether it might be a non-traditional public school, such as charter schools or magnet schools. My job is to give our parents enough information and enough tools so they can make decisions on behalf of their children that put these children on the path to success, to a life full of opportunity, and in the path of careers. Our Latino children in specific are absent in post-secondary education. Out of 100 children that enter the Clark County School District, less than 20% make it to a college, and even less than that make it to a university. And 1 out of 100 perhaps one day will have a PhD. So we want to change the trajectory. We want to see those numbers go up, and we want to empower our parents to form in the next generation of children in Nevada who are well educated and have the tools to survive the global economy in which they are going to operate. Fantastic, Coco. And now you're gonna help me, and I thank you so much. I guess I owe you a cappuccino next time I see you. We're gonna have you translate for Julián Arauz, my digital marketer advisor. Julián, adelante, por favor. Coco, lo que vamos a hacer es, tú vas a hablar una oración completa o un pensamiento completo para que ella te lo pueda traducir y la audiencia nos pueda seguir como se debe, a gusto. ¿De acuerdo, Julián? Excelente. Adelante. Bueno, muchas gracias por estar viendo el programa. Mi nombre es Julián Arauz, soy coach ontológico profesional y asesor en ventas. Hi, my name is Julián Arauz. I am a professional coach in the digital world, and I'm also a professional coach in the world of oncology. Ayudo a emprendedores que están comenzando, a personas que tienen microemprendimientos, que quieran potenciar sus ventas desde un inicio para que puedan generar su pequeño crecimiento hasta el momento de que puedan tener sus empleados, su expansión, etc. My job is to assist and coach those people with an entrepreneurial spirit that want to grow their business, grow their sales, from the moment they are a micro industry to the moment they become big industry and have a whole staff and decides to enlarge the scope of their business. So my job is to take them from A to Z through all the coaching we provide through my company. Las herramientas con las cuales trabajo, las que yo implemento en mi proceso, son herramientas de marketing digital, manejo de redes sociales, estrategias de marketing, pero sobre todo la entrega de valor. Hago mucho enfoque en que aprendamos a entregar valor para que no sea solamente una comercialización, sino sea una construcción entre nuestro cliente y nuestra empresa.
I specialize on digital marketing, digital strategy, and social media. But beyond the strategies on social media and marketing, what I am concerned and what I learn to teach is value. I want to create a connection between the client and those that are serving the clients to a delivery of a value. And it's in that area where we emphasize how to be a better salesperson and a better entrepreneur. Muchas gracias, Harriet, por traducir. Gracias, Jimmy, por la invitación. Y bueno, te invito a seguir mis redes sociales, Julián Arauz Oficial, en Instagram y en Facebook, Julián Arauz. Thank you, Jimmy, for the invitation, and thank you all for watching. We will share my information so you can contact me and find me on the different platforms so I can be of help for those listening. Thank you. Oh, no, thank you to you, Harriet, Coco, and Julian, because we are so fortunate. We're so like, we've been no money in the world to pay you guys to, not even on TV, to present you, because you have so much knowledge. I remember when I was recruiting for XYZ school, and I got into the statistics from the labor statistics, and it worked this way before COVID. This is around a couple of years ago, and it is a government statistics. Somebody that obtained a high school diploma had an opportunity, depending if they were go-getter or not, of course, everybody's different, to start around $30,000 a year just by graduating from high school. If they got 2 years of community college, they could go 30, 35,000 without experience. And if they have a 4-year bachelor of arts degree, they could start at 35, 40. And if they had a PhD, well, 40 or more. So especially in this culture in the United States, education is money, it's power. It gets you to places. It helps you meet people that you wouldn't normally meet. It gives you an opportunity for a better living. So education is an investment in this country. And I tend to believe in all the countries in the world. I have cousins in Ecuador. I have relatives in Ecuador. Because I come from a family that has a great value. They put a lot of emphasis on education. They feel that knowledge is power and power is God. So I have cousins that are single parents that are finally getting their BA degrees with the daughters. It's incredible. Education is something that's constant anywhere in the world, and it pays to get an education. So now I have 10 minutes left before we end the program. I would like to give a couple of minutes to both Coco and Julian just to tell us how our audience can reach out to them to get advice on education for their children, Julian to give advice to the small business owners that are struggling because they don't have a big budget, and yet they have a dream and they need help in marketing. So Coco, let's start with you, please. Go ahead. I'm sorry, Jimmy, would you repeat the question? Yes, go ahead, and for the people that want to know a little bit more about how you could help them with their kids, planning for the kids' education, and I know you're involved in strategies and representing charter schools in the community. They probably don't even know what a charter school is. Briefly, how can you help them and how they can get in touch with you so you can give them the help that they need to know in order to have their kids succeed? Go ahead, Coco. Thank you. I'll be very brief. I do work with a handful of organizations locally in Nevada, Las Vegas in specific, raising awareness about school choice, including and in particular, I'm working today for a charter school which is called Girls Athletic Leadership School. And the main emphasis of this school is to build girls. This is exclusive girls school. Girls in ages 10, 11, and 12 going to 5th, 6th, 7th, and 8th grade. Build not only the academic foundation for their success in life, but build leadership and athletic abilities in them. So our purpose is to enroll, and we are opening enrollment right now. We have a few seats left for 6th, 7th, and 8th grade, but in particular for 6th grade.
is to enroll those children that are in a very fragile state of their growth. They are becoming from little girls, they are becoming women, and they need to find their voices, they need to find their inner power, they need to find their leadership and where it lies. And one of the classes that they receive every day, along with math and science and everything else, is a leadership class. So if you are interested in putting your child in an environment where she is going to grow to be a powerful woman, please give us a call back at 702-672-6386. You can also write to us at info@galslv.org. That our website is also GALS, GALSVE.org. And you can find how to register your child right there on the landing page. Thank you. Thank you very much, Herget. And if you can please translate to our audience, Julián. Julián, igual, vas a decirlo en español y Coco tan amablemente te lo va a traducir al inglés. Vamos, adelante. Bueno, si tuviera que compartir algunos tres tips, sería primero validar al todo emprendedor que está comenzando, que valide primero su propuesta de valor, su venta, su producto, su servicio. Herget, tradúcelo por favor, porque vamos a ir un punto a la vez para que la audiencia lo entienda. Julián is sharing with us 3 main strategies to be a successful entrepreneur. And the first one that he wants to share with you is the strategy of building value of your products and services to see where and how you're going to help your clientele. Dale. Bien, número 1, utilicen sus contactos, los que ya están, muéstrenle su producto, muéstrenle su servicio, generen esa interacción con la gente que ya los tiene en su WhatsApp, en su mail, utilicen grupos de Facebook para poder acercar esa propuesta de valor, todo esto de manera gratuita, pero constante. Strategy number 1 is to reach out with the people you already know. You already have in your phone, in your mail, in your Facebook pages, friends, people that know you, and that's where you start connecting to those that are already your friends and the people in your circle of influence. It's free, it's organic, and it's the easiest way to start building a clientele. Una vez que obtengan una venta, un resultado, pregunten, indaguen, busquen información, qué fue lo que les gustó, qué fue lo que recomendarían, qué fue lo que tendrían que mejorar, y luego empezamos a crecer esa base de datos, crecer esa propuesta a través de una pequeña inversión en redes sociales o alguna otra forma o un otro medio de comunicación. Point number 2 for the strategy is feedback. Go back to those that buy your products and ask what they like, why they didn't like, what can you improve, and what was the trigger that made them like that product or service. And use that feedback to improve your business. And number 3 on the strategy is investment. Eventually, you'll have to expand your database. And in order to expand your database, you're going to need to invest through promotions and through ads. And that's where we come in place to also advise you how to invest your money wisely on social media and different platforms so you can enlarge your database and get new clients. Brevemente, en un minutito, porque nos queda pocos minutos. Julián, ¿cómo se puede contactar la audiencia contigo? Y Coco, por favor, si lo traduces. Brevemente, Julián, por favor. Bueno, conmigo se pueden contactar a través de mis redes sociales, Julián Arauz Oficial o Julián Arauz en Facebook. Y ahí tienen el link para contactarme directamente a través de mi WhatsApp para quien quiera practicar algún entrenamiento o una asesoría. Jimmy, if you're so kind, share his digital card that you already have in file. And for those listening, Julián is inviting us to follow him and find him on the different platforms where he has a presence. As you can see right here on your screen, you can find him under Julián Arauz on Facebook, also on Instagram, and he's sharing with all of us his number on WhatsApp as well. So you have it all on the screen. Take a screenshot or write it down so you can. Oh, sorry. One more. Okay, so you can see Julián Arauz
He's the digital marketer. You can reach him on WhatsApp at 549-3515-127897. Take a screenshot. And Julian Arroz will be your man for marketing digital. I have 2 minutes left. So in 2 minutes, first of all, I'm going to stand up and I'm going to give you a round of applause to Julian, to Herget. Ha sido un placer tenerlos en Cappuccino Financiero. Ya espero que hayan tomado su batido, su cafecito, su horchata, el chocolate de la abuelita, en fin, lo que ustedes tomen, su jugo de naranja, donde quiera que estén en el mundo entero. Y recuerden, 2 veces al mes estoy con World Business Society compartiendo tips, consejos prácticos para ahorrarles tiempo y dinero como ex banquero de los 2 bancos más grandes del país como JP Morgan y Wells Fargo, y ahora como asesor de seguros de State Farm, la agencia número 1 de seguros del país. Me pueden contactar las personas que me están mirando en este momento en Las Vegas. Me pueden contactar al 702-998-4545 y sus preguntas de seguro, de finanzas personales serán resueltas. Creo en la charla, como ustedes los pueden ver, antes de hacer negocio. Nos veremos en 2 semanas nuevamente en Cappuccino Financiero, donde el cafecito es delicioso, el cappuccino es súper delicioso y tenemos a gente honesta, competente y amigable que les va a enseñar lo último del campo educativo, del campo digital, del campo de los negocios. Jimmy Guerrero, tu amigo latino, siempre para servirte en inglés, en español. Un abrazo bien fuerte. Dios me los bendiga grandemente y recuerden, el pasado no significa tu presente ni tu futuro. Siempre lo puedes cambiar al instante, transformando tu mente y tu alma. Bendiciones y abrazos a todos. Bye everybody. God bless you and have a great day. See you in 2 weeks.